Bien, continuamos entonces con el tema. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí, Muy bien, seguimos entonces. Estábamos hablando de las fases en las que vamos a desarrollar la actividad de la epidemiología y entramos a la fase de recolección de datos. Les decía ya, este tipo de actividades ya las hemos cumplido, hemos hecho práctica en el tema de investigación en cada uno de los semestres que ya han pasado. Entonces ustedes ya conocen más o menos cuál es esta actividad. Y se refiere principalmente a que en epidemiología requerimos de información. Información anterior, información actual, para que nosotros podamos proyectar las actividades que van a ocurrir en relación a el evento que estamos haciendo, la recolección de información, ¿no? Y para esto necesitamos y debemos tener algunos requisitos importantes para poder desarrollar esta recolección de datos, ¿no? Hay que establecer los instrumentos. Uno de los que hemos utilizado nosotros en investigación y que también se utiliza muy parecido en epidemiología es el uso de encuestas, cuestionantes o cuestionarios que nos van a permitir información directa de ya sea del informante o de los establecimientos de salud que van a pasar información, ya les decía, diaria, periódica o información de publicación después de haber pasado por las etapas de análisis y todas esas cuestiones. Luego, aparte del uso de este tipo de documentos como la encuesta o la entrevista o la observación, que son métodos o formas o estrategias de levantamiento de información, también se llama relevamiento de información, van a pasar por la organización, por la consolidación. Generalmente estamos hablando nosotros de base de datos, esa es la forma en la que se utiliza la organización de una base de datos a la cual le vamos a poner un código, se dice vamos a codificar la información y al final vamos a tener una información que vamos a obligatoriamente tener que realizar el siguiente paso que sería el análisis. El análisis que nos va a permitir identificar sobre todo la importancia de la patología de acuerdo a la información que tengamos. Hace rato decíamos, si en un evento del que estamos controlando, como se nota que existe un aumento en la tasa de fallecidos, entonces está ocurriendo algo con esto. Nos va inmediatamente obligar a algunas medidas de control para verificar y ver qué está pasando con esa patología, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, de las infecciones respiratorias agudas, que también se hace control diario. Diariamente, todos los establecimientos de salud reportan esta información de cuántos casos han sido informados en el hospital. Diariamente se debe informar a la red pasa al CEDES, le decía, y el CEDES hacia el ministerio. Entonces, nosotros ya tenemos parámetros del número de sucesos o de casos presentados diariamente, cuando hay una normalidad. Pero resulta que en algún momento este número aumenta, ¿no? Dice, estamos entrando al otoño y con seguridad va a haber un aumento de los casos o la incidencia de casos nuevos en infecciones respiratorias agudas. Es posible que haya, pero hay también un parámetro para considerar un aumento normal de los casos. Pasado ese parámetro, nosotros ya estamos en un suceso, un evento que nos tiene que llamar la atención porque está pasando el parámetro normal. Esta información, por ejemplo, epidemiológica, se utiliza precisamente para tomar medidas. Una de esas medidas es la que se toma en educación y dice, por la información de la dirección o por la información de epidemiología del CEDES, se ha determinado adelantar las vacaciones invernales debido a las condiciones ambientales existentes y el levantamiento del índice de casos de infecciones respiratorias agudas. Entonces,
Esta es más o menos la técnica, es la forma en la que se maneja el tema de la evaluación. Ahora, cuando volvemos un poco atrás, si decimos la recolección, nosotros la recolección de datos que hemos dicho que podemos utilizar en instrumentos como las entrevistas, las encuestas, el método de la observación y como en este caso también el llenado de formularios por cada paciente que se va a atender, de modo que al final se consolida y se hace información a el nivel superior, ¿no? ¿Quiénes van a notificar de esto? Se supone que la notificación tiene que ser por personas profesionales que conocen e identifican la patología, ¿no? Estos llenan los formularios y ya otra persona se encarga de publicar o pasar el comunicado de la notificación realizada por el médico hacia el departamento de epidemiología para su consolidación. Esta información a nosotros nos va a servir sobre todo para tomar las medidas, dependiendo del tipo de información, tomar las medidas de acuerdo a la situación en la que está el evento. Si el evento está dentro de los límites normales, si el evento no presenta una mayor incidencia que de la normal, ahí esa información se queda como información. Pero si existe un número elevado de este tipo de cosas que están complicadas, entonces inmediatamente epidemiología da las instrucciones. Hay un número elevado de casos de dengue. Entonces, inmediatamente hay que tomar medidas. Sobre todo en este caso será limpieza, eliminación de criaderos de mosquitos y todas esas cosas, ¿no? También es necesario que la persona que está notificando conozca la importancia. Si el médico no le da importancia a esta información, hay posibilidad de que esto se convierta en un problema serio de salud, ¿no? Acuérdense del tema de China. Había un médico que informó, sin embargo, porque el gobierno no le convenía, ignoró la información hasta que el paciente o el médico que había denunciado falleció también, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de decesos, tenemos una gran cantidad de afección, una gran cantidad de daño y perjuicio económico al país, a la población. Entonces, eso porque la información que debería utilizarse en ese entonces no se le dio importancia. Entonces, esa es la importancia cuando estamos haciendo la vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Para qué notifican? Para tomar medidas. Si ese médico que en un principio indicó esto, posiblemente se iban a tomar medidas necesarias como la cuarentena, la inmovilización y todas esas situaciones, evitando la diseminación o el aumento del brote que se presentó en ese entonces. Entonces es importante que la persona que está notificando conozca y sepa la importancia de este tipo de... ¿A quién se va a notificar? Nosotros tenemos que notificar a el nivel superior, a un nivel de epidemiología donde van a tener la capacidad de poder armar una base de datos, hacer el análisis y sacar una conclusión que nos va a servir, como dice en la parte de arriba, para iniciar la acción, ya sea de prevención, ya sea de curación, si amerita este caso, o tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y finalmente, hay que ver también de que después de realizar toda esta recolección, información y todo, vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? En este caso tenemos todas las de perder. En el tema económico tenemos muchos problemas, precisamente por la cuarentena que era obligada a tomar para no hacer una mayor diseminación de este cuadro. Así que es importante ver y realizar una evaluación que nos identifique los resultados, ¿no? En el caso de la recolección, sobre todo en caso de patologías, lo que tenemos que definir sobre todo son algunos datos como los que tenemos acá, ver y identificar los casos sospechosos, ¿no? Ver e identificar los casos confirmados y hacer la notificación periódica o hacer la notificación permanente, ¿no? Y también anotar la notificación negativa, eso significa los decesos. Todos los días el ministro de Salud o su viceministro es el que hace esto.
anotar el número de casos sospechosos, informar a la población, el número de casos confirmados en porcentaje de los casos sospechosos del día. También anotar diariamente esto, ¿no? Hay en algunas situaciones se hace semanalmente dependiendo del tipo de patología o evento del que estamos viendo. Y también anotar la información o notificación negativa. Eso significa cuántos han fallecido en el periodo en el cual nosotros estamos haciendo notificación. También en el glosario hay estos términos, sobre todo qué significan los casos sospechosos, qué significan los casos confirmados, está en el glosario. Entonces, es muy importante que volvamos a revisar este glosario para que podamos entender. ¿Alguien sabe qué quiere decir caso sospechoso? Los que todavía no están confirmados. No está confirmado. Pero yo no estoy confirmado, por ejemplo. ¿Por qué sería un caso sospechoso? Ah, claro, quizás porque son gente que tiene síntomas, Ah, pero no esa es. se han hecho la prueba, por ejemplo, o no se han hecho todavía la prueba y entonces no saben si va a ser positivo o no, pero eh, sé que hay una gran posibilidad que van a ser positivos. Ese razonamiento sí, recién está bien, ¿no? Caso sospechoso es aquel que va a cumplir algunos requisitos o criterios para calificar como sospechoso. En este caso, los criterios son, primero, que haya tenido contacto con algún enfermo positivo, ¿no? Segundo, que provenga o haya estado en un lugar donde existen estos casos del que estamos hablando. Tercero, que presente sintomatología, ¿no? Sintomatología que va a coincidir con la sintomatología de la patología que estamos hablando. Entonces, sí, ahí tenemos un caso sospechoso, ¿no? Porque si fuera en el primer razonamiento solamente es que yo no tendría por qué tener el virus si no me he contactado con nadie que tenga esto, no he realizado ninguna actividad en la que haya podido adquirir el virus. Entonces, son requisitos que uno va a poner. Sospechoso, aquel en el que se haya juntado con un paciente positivo o esté en su entorno muy cercano, familiar, vecino y todas esas cosas. Segundo, es que provenga de un lugar donde la patología está vigente. Por ejemplo, acá en Bolivia el caso sospechoso de principio fue las personas que han llegado de Italia por sospechosos o los que estaban viniendo de Chile por sospechosos, les han metido a la cuarentena, 14 días a esperar a que se presente la sintomatología, ¿no? Entonces, eso es un caso sospechoso. Y un caso confirmado es el que acabas de decirnos, el que es un paciente que con un examen de laboratorio, en este caso, confirmamos que sí es portador del virus. Entonces, este es un caso confirmado. Generalmente, el relevamiento de datos en epidemiología, cuando ya estamos en un evento declarado como emergencia sanitaria, como estamos ahora, sobre todo la información, la recolección de datos, se va a basar en esto, en casos sospechosos, casos confirmados, además que se puede hacer periódicamente o dependiendo del evento, diariamente como en este caso, por el problema que tiene de contagiosidad y también los casos de notificación negativa, es decir, fallecimientos de los casos en relación a los casos anteriores o al total de casos presentados. Entonces se dan cuenta la importancia que tiene en este momento el tema de la vigilancia epidemiológica. Existe todavía una situación en la cual nosotros podríamos tener toda una serie de dudas y preguntas que se hacen los médicos, ¿no? Sobre todo, bueno, en este caso porque los conocimientos que tenemos acerca de la patología son nuevos, los estamos aprendiendo a conocer. Sin embargo, la información que nosotros recibimos del ministerio la consideramos que es oficial. Pero así como estamos aprendiendo, también los criterios que tenemos para calificar este tipo de casos puede que sean insuficientes, ¿no? Hay algunas afirmaciones, por ejemplo,
de que algunos pacientes también presentan sintomatología dérmica a nivel de la piel. Hay sintomatología de pacientes que sí pueden afectar al sistema auditivo. Y hay una serie de cosas que podrían ser criterios que está faltando para la identificación de estos casos. Entonces, en esta situación en la que estamos aprendiendo recién y conociendo lo que está aconteciendo con la patología, es válido. Pero en casos donde ya se conoce, ya se sabe, entonces ya no se aceptan otro tipo de criterios. Por ejemplo, en el caso del sarampión, es una enfermedad establecida, conocida, así que los criterios que se utilizan ya son criterios definidos y no hay forma de cambiar, salvo que se justifique, por ejemplo, por el tema de los virus, por el tema de la mutación y todas esas cuestiones, ¿no? En el tema de la interpretación, que es el otro paso, generalmente se involucra a una especie de comparación. Hay un tipo de investigación que se hace y que seguramente también a ustedes les han enseñado cuando estábamos haciendo la asignatura de investigación, es la investigación en la cual se hace comparación, ¿no? Se va comparando un hecho con el hecho actual o se va comparando hechos anteriores con el hecho actual. En este caso también hacemos eso, ¿no? Vemos en epidemiología si es un evento conocido o como en este caso es un evento nuevo, entonces aún no tenemos la posibilidad de comparar, ¿no? Podemos comparar en el mismo evento por el tiempo de inicio, puede ser el tiempo, un tiempo atrás, pero no va a ser una comparación real. En cambio, si tuviéramos, como en el caso del dengue, podemos decir, en este año el índice de letalidad ha subido en relación a el año anterior, al año 2009, o como en la influenza podemos decir, el año 2019, la cepa que ha tenido una alta incidencia ha sido el N1H1, con diferencia a este año que es otro tipo de cepa. Entonces, ese tipo de análisis es el que se hace en el tema de epidemiología, con toda la información que tenemos. Entonces, no hay lugar a tener dudas en epidemiología, ¿no? Y para eso también les decía, se recurre a otras asignaturas como la de cálculo, sobre todo la epidemiología, la bioestadística, que nos van a servir también para hacer este tipo de análisis, para sacar una conclusión que va a favorecer seguramente al mejoramiento o al mantenimiento de la salud de la población. También hay que establecer tendencias de la enfermedad, ¿no? Hoy tenemos nosotros la tendencia en el momento de que todavía los casos van a seguir subiendo, porque estamos seguros que no hemos llegado aún al punto culminante o al punto, a la cúspide de la pirámide que se produce cuando hay este tipo de epidemias, ¿no? Entonces, los epidemiólogos indican que hasta fines de este mes y algunos que se va a prolongar un poco más, pero es el momento en que se presenta la mayor cantidad de casos y luego empieza a descender. Estamos en ese trabajo en epidemiología, ver la tendencia de la enfermedad. Está tendiendo a descender la incidencia de casos, o sea, la presentación de casos nuevos, ¿no? También identificar los factores asociados. Pero esto se va a empeorar. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a bajar, ¿no? Las temperaturas van a bajar, se va a hacer mucho más frío. Las personas de la edad vulnerable, o sea, niños y menores, van a ser pasibles a tener generalmente mayor cantidad de problemas respiratorios, lo que puede implicar una mayor facilidad de que las personas contraigan este virus. Entonces, también es una de las cosas que tenemos que ver los factores que pueden facilitar o asociarse para poder aumentar el efecto de cada una de las bacterias que están produciendo patología a la población en ese momento, ¿no? Es otro de los análisis que hace. Justo hace rato les decía el ejemplo de que han aumentado los casos y la incidencia de infecciones respiratorias agudas debido a la temperatura baja que se está presentando en esta estación del año.
Entonces, porque tenemos predicciones del CENAMI o de la institución que se encarga de ver cómo va a estar el tiempo, de que vamos a tener como unos 10 días de este tiempo con lluvia y frío, entonces vamos a adelantar la vacación invernal. Sirve para ese tipo de situación. También identificar áreas en el que se puede aplicar medidas de control. ¿A quiénes vamos a controlar? ¿Quiénes están siendo sobre todo controlados en el tema de la emergencia sanitaria de hoy? ¿Hay algún grupo especial al que están controlando? Con el coronavirus. A los de tercera edad que no pueden salir ni a hacer compras, esas cosas. Se dan cuenta, ¿no? La epidemiología puede identificar a través del análisis a los grupos más vulnerables para la patología. En el caso del coronavirus nos dice las edades extremas, menores de edad y mayores de edad. Son los que por problemas de inmunidad, unos que ya lo tienen envejecido y otros que están en formación, son los más vulnerables a la patología. Entonces puede hacer ese tipo de conclusiones la epidemiología en la etapa del análisis. O decir también otro grupo que puede ser afectado grandemente son aquellos que tienen enfermedades crónicas, como le llamamos nosotros, enfermedades de base, ¿no? Entonces también son otras conclusiones que en epidemiología sí se pueden sacar. Y gracias a eso sabemos que los mayores y los menores no deben salir de la casa, no deben entrar en contacto con gente del exterior, no deben, no deben estar en agrupaciones y mantener eso que le llama aquí la distancia social, 1 metro y más, para no contraer el virus. Entonces, todas estas cuestiones salen de la información o de la vigilancia epidemiológica que le estamos viendo, ¿no? También deben ser, en el caso de la ejecución, ya se refiere precisamente a ver y cumplir todas las medidas que estamos desarrollando, ¿no? Generalmente, ahora, por ejemplo, tenemos un problema con el tema de las distancias y las aglomeraciones, pero es porque hemos mezclado medidas de prevención epidemiológicas con medidas económicas, ¿no? El tema de la falta de trabajo, el tema de la falta de pago de sueldos, el tema de la alimentación, es un problema debido a que para cumplir eso, la gente se ha visto obligada a salir y acudir a los centros donde van a hacer la cancelación económica o conseguir alimentos. Y esto está provocando aún que haya aglomeraciones que facilite a la diseminación de la patología y que por eso es un problema. De alguna manera, la cuarentena ha evitado aglomeraciones grandes, por lo tanto, también la presencia de esta patología en las mismas. Pero en los casos en los cuales se están reproduciendo, precisamente son debido a estas aglomeraciones que existen en el banco, en los mercados y todas esas cosas. Y para eso se emite, en el caso de epidemiología, cuando como en esta situación, se extreman las medidas, ¿no? Inclusive se hacen medidas con la autoridad para que puedan ser cumplidas. En este caso está participando el ejército, está participando la policía, y que pese a su participación aún hay gente que no cumple. Porque bueno, pues el tema de la necesidad a veces es mucho más grande que el tema de la enfermedad. Hay gente que no tiene para comer, entonces se ven obligados a salir a la calle a buscar precisamente esto. Todas estas cuestiones que tienen que ver también, que tienen que verse cuando se están haciendo las medidas epidemiológicas. Y el último paso, que es la difusión de la información. ¿Cuándo se ha cumplido esto? El día en que nosotros hemos publicado el primer paciente, ¿no? Nos ha dado casi como 2 meses la enfermedad para que podamos documentarnos, para que podamos capacitarnos, para investigar, para conocer todo lo que acontecía sobre la epidemia, porque sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Entonces, después de 2 meses que nos dio para que podamos documentarnos, llegó la patología. Y en la medida en que llegó, en el caso de las autoridades, nos retrasamos un poquito. Y ese poquito está significando los problemitas que tenemos en este momento en el tema de salud. Entonces, ahí
Sí, es cómo se podríamos justificar nosotros la falta de esos pequeños errores debido a que estamos identificando y conociendo la patología. Pero en otro tipo de patologías, ahí sí seguramente sería un error grave. Por ejemplo, imagínense una epidemia del cólera o imagínense que estos casos o este brote del sarampión se amplíe y se haga una epidemia grave, ¿no? Ustedes saben que esta patología tiene sobre todo importancia en el caso en la edad infantil. Si no hacemos lo necesario para poder aplacar el brote, esta se puede convertir en un problema serio para la población. Esta información, además, tiene que ser correcta, tiene que ser asertiva, o sea, verdadera, se dice, y además tiene que llegar a toda la población. ¿Por dónde? Por todos los medios que hay. Medios orales, medios audiovisuales, masivos, individuales. Entonces, se deben utilizar todos los canales para que esta información llegue a la población, pero llegue en forma correcta y verdadera. Tenemos ahorita un problema en una situación y es el tema de las redes, ¿no? Lamentablemente en las redes sí es un buen medio, llega a todos los lugares, a los que tengan y no tengan internet, de alguna manera les llega, aunque sea por comentario, pero lamentablemente acá no hay discriminación de la información. En las redes se informa todo lo malo y también lo bueno. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos con esta forma de comunicación. En el tema también de la comunicación, debemos utilizar igual todos los medios que tenemos, medios individuales, decía, los medios masivos, televisión y todas esas cosas que van a permitir a la población adquirir conocimientos y actuar en relación a esos conocimientos, ¿no? Si ahí dicen y han visto, o por lo menos mucho mejor, si uno de los vecinos es el que enfermó y falleció y nosotros estamos viendo con los mensajes que nos llegan, vamos a prever y tomar todas las medidas necesarias. Pero si no hay eso y vemos de que hay uno y otra cosa y no tenemos la posibilidad de cumplir con esto, entonces vamos a pasar por alto con los correspondientes resultados negativos que van a resultar de eso, ¿no? Entonces, y la forma en la que vamos a conseguir esa información, ya hemos dicho, son la notificación de vigilancia epidemiológica de los establecimientos. Puede ser diaria, periódica o puede ser también semanal, con los registros que tenemos, sobre todo de consultorio, donde se hace el diagnóstico, y también con los rumores. Alguien va a llegar a decir, lo que pasa es que está llegando una enfermedad grave, eso es lo que dice. Eso nos va a permitir a nosotros poder iniciar una investigación que es parte de la vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos o las estrategias, podemos llamar? Nosotros llamamos a eso las formas, los métodos en los cuales vamos a conseguir la información. Primero están las encuestas, ya sabemos que es un instrumento de información donde se plantean una serie de preguntas, las menos que sean posibles, concretas y que además recojan respuestas concretas también, pero que sí nos sirvan como parte del proceso de investigación. El tema de la investigación que tenemos que utilizar, nosotros es principalmente una investigación en la cual debemos basarnos en la información que vamos a seleccionar también de que sea información válida y información verdadera. Existe en el tema de las encuestas, en la validación de la encuesta, un espacio en el cual se llama se me fue en este momento el término, pero se refiere al hecho de que se excluye. Se llama el factor de exclusión, en el que se eliminan las encuestas que no están contestadas en más del 80%, se eliminan las encuestas en las cuales las respuestas no son claras, se eliminan las encuestas que no cumplen con los requisitos. Esto nos va a dejar un grupo de respuestas que sean las correctas, por lo tanto la información también va a ser correcta, ¿no? Entonces, también tenemos otro tipo de material como los formularios
que se utilizan en los hospitales o en los servicios donde se va a hacer el diagnóstico o la identificación de esto. Por ejemplo, en laboratorio. En laboratorio tenemos este tipo de formularios donde hay una serie de actividades que son importantes para epidemiológica y se tiene que reunir diariamente. Eso se está haciendo en laboratorio. Hay información acerca local de las técnicas de diagnóstico que estamos utilizando. Hay los antecedentes del paciente en la que podemos ver si hay o no ha habido antecedentes que puedan hacernos pensar en un problema similar y así. Entonces, estos documentos nos van a permitir levantar ese tipo de información. Y las fuentes de información, ya sabemos, primarias, secundarias y sobre todo las terciarias. Fuente primaria es cuando la información la recogemos directamente del paciente. Fuente secundaria es cuando la información lo conseguimos de un intermediario. En este caso puede ser el familiar, porque el paciente no puede hablar, es el familiar el que nos da la información. O es una información que sale en periódico, o es una información que hay en una bibliografía en la biblioteca. Esas son las fuentes secundarias principales de las cuales nosotros nos vamos a poder alimentar para el tema del análisis epidemiológico de la información, ¿no? En este caso, para nosotros son las notificaciones, la estadística que sale oficial de la población, que sale que publica el INE, las estadísticas vitales que salen a partir de las colectivas del Servicio de Registro Civil, creo que se llamaba antes, ahora que se llama Cirese, alguna cosa por ahí, no me acuerdo. Bueno, entonces toda esta información nos va a servir para nosotros como fuente de recolección de información que nos va a permitir emitir una conclusión final y nos va a permitir también realizar conclusiones que van a permitir tomar decisiones en relación a una patología vigente y que está causando o va a causar mucho daño a la población. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No existen preguntas? No, doctor. No, doctor. Todo está bien. Los estoy extrañando a sus compañeros. Muy poquitos. ¿Qué habrá pasado? Parece que es por el internet y todo esto. Doctor Moisés está preguntando la fuente terciaria. Sí. No sé, solo pregunta eso. Ya. Cuando estamos hablando de la fuente diaria, hemos hablado que hay una notificación. La notificación se refiere al hecho de que los establecimientos de salud, en este caso, que son los principales actores de la vigilancia epidemiológica, son los que diariamente van a notificar. Ellos tienen un formulario de notificación diaria que luego se incluye al SNIS, al Sistema Nacional de Información en Salud, que realiza cada establecimiento a fin de mes. Ahí se incluye esta información, pero ya un resumen. Parte de este SNIS es el formulario de información diaria. En esto tenemos una lista de enfermedades de notificación diaria, que lo vamos a ver en la siguiente clase, porque vamos a hacer una práctica con estos formularios. Entonces se anota, dice, el día 13, en consultorio número 3, se han encontrado 5 casos de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Esa información producida ese día se tiene que información en el día hacia a las redes. Entonces, la información primaria está procesada o está anotada en este formulario. ¿Y quién lo obtiene? Lo obtiene el médico del paciente al que está atendiendo. Esa es una información primaria. Se convierte secundaria cuando el paciente de 5 años tendría que hablar, no puede hablar porque está en un estado bastante grave, está en un estado de confusión, podríamos decir, y entonces es el papá el que informa. Dice, no, es que mi hijo está así desde hace 7 años. Entonces sí es una fuente secundaria. O al revés,
yo ya tengo un examen de laboratorio, un examen de imagenología, que en otro establecimiento ya lo hicieron y que normalmente los padres de familia lo que hacen es siempre consultar a una segunda opinión. Entonces, esos exámenes que ya lo han solicitado, me lo traen a mí para que yo lo pueda observar. Ese examen es una fuente secundaria, ¿no? En el caso de epidemiología y quiera conocer alguna información, recurro a la biblioteca. En la biblioteca reviso bibliografía o consulto a algún colega especialista. Estoy buscando información de fuente secundaria. Entonces, de eso se trata cuando estamos hablando de fuente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Moisés, ¿podemos chatear también? Si pones chateo, puedes escribir y acá me sale el cuadrito para poder contestar tus preguntas. Sí, él preguntó ahí, doctor. Muy bien, qué bien. Eso lo puede hacer directamente conmigo también para poder ver. Sí, es que lo mandó para todos, no solo para una persona, sino a todos. Muy bien, está bien, me gusta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a concluir en la próxima clase, en la primera parte, exclusivamente para acabar esta parte y sobre todo traspasar información a esta planilla de información diaria. Aparte de revisar, hay una lista de enfermedades que están ya anotadas en estos formularios y que nos van a dar referencia de qué enfermedades debemos hacer con vigilancia epidemiológica en todos los días. Por ejemplo, acá tengo la notificación diaria, las enfermedades que tenemos que hacer, notificación diaria. Si llegara uno de estos casos a nuestro consultorio, estamos en la obligación a notificar diariamente y a comunicar al Departamento de Epidemiología de la red y la red hacia el CEDES. Está la coqueluche, la enfermedad de Chagas, fiebre tifoidea, gonorrea, hepatitis, hidatidosis, lepra, citacosis, rubiola y sarampión, sífilis, tétanos, tuberculosis, VIH y SIDA. Sobre todo son las enfermedades de notificación diaria. A este otro lado, esto está un poquito muy grande, un segundo. Acá vamos a hacer lo siguiente. Ahí.